El líder y guitarrista de La Ley, Andrés Bove, fue una de las víctimas del pavimento. Una mala maniobra acabó con su vida de manera inmediata. Lleno de nuevos proyectos y planes, estaba el líder del grupo La Ley, Andrés Bove, quien falleció trágicamente ayer. Apenas abrieron las puertas de la parroquia de la Divina Providencia, familiares, amigos y simpatizantes del guitarrista colmaron el recinto. Su novia Constanza intentaba infructuosamente prolongar la partida de este tejedor de ilusiones que murió en un absurdo accidente. ...32 años tenía tan solo cuando un 10 de abril de 1994 perdió la vida. Eso sí, dejó el legado de una de las bandas más internacionales y más importantes que ha tenido la escena chilena. Son muchas las canciones que podemos recordar de Andrés Bove, pero en el programa de hoy recordaremos también a la persona, al músico, aquel chiquillo inquieto que quiso hacer de este país y de un grupo musical un santo y seña para todo el mundo. Hoy en Inmortales, Andrés Bove. Fue un gallo que cambió un poco el rumbo de la música rock pop acá en Chile. Le gustaba trabajar, le gustaba bromear, le gustaba pasarlo bien. Era siempre el líder del grupo del barrio cuando éramos chicos. Andrés era como el tío choro, así como, viste, como el tío bacán, desde chico así como con sus gorros. Tuvimos como una especie de romance. Algo que se guardaba. Algo que se guardaba. Yo no sé cómo estoy viva. Porque el dolor, yo creo que me podría haber muerto de pena. Recibimos en martes 13 nuevamente al grupo de rock nacional La Ley. Yo fui el primero en enterarme, de hecho, porque me llamaron a mi casa, la polola que tenía ese minuto, y a la mitad de la noche cuando ocurrió, entonces fue, claro, fue fuerte, sin duda. Estaba en Pirque, cerca de la casa de los papás de Andrés. Y la verdad es que supe que había tenido un accidente, nada más. Y yo partí a la casa de ellos. Me acuerdo perfecto, se llaman por teléfono y me dicen, Andrés tuvo un accidente, y yo dije, chuta, ¿dónde está? Y me dicen, no, murió. Me llamó mi hermano, me lo dijo. Además, no tuvo que decir ni el apellido. Me dijo, se ha muerto Andrés. Y te tiemblan las piernas y te quedas así. Me dio mucha pena porque nunca me pude despedir de él bien, sino que, bueno, como te vas, tal. Y me dio mucha pena, bueno, muchísima pena, la verdad. Y Andrés Bove, o sea, lo tuve que leer varias veces, no me lo podía creer. Llamé a Chile, me enteré que efectivamente era cierto, y me acuerdo que incluso me fui al aeropuerto a irme a LAN para que me dieran periódicos del día para leer la noticia, porque en esa época no había nada de internet, y no me lo podía creer. Llamé a mis hermanas, se lo conté, igual, o sea, incredulidad total, y bueno, pues realmente un golpe fuerte, ¿no? Fue muy raro, o sea, yo estuve 3 días así, en diazepam, aparte que todo el golpe mediático también fue muy potente, estábamos todos como knockout. La partida de Andrés es un antes y un después de nuestra vida. Bueno, ahí se fracturó la familia definitivamente y pasó a ser otra familia. Uno tiene que sobrevivir, con la vida se destroza absolutamente y tiene que agarrarse del pedacito que queda de vida y con ese pedacito empezar a construir y vivir permanentemente con ese dolor. Las primeras semanas después que partió Andrés, dormíamos todos juntos, como en la pieza de mi abuela, en unos sillones, como colchón en el suelo, como todos así como aclanados, como que había... porque de verdad, Andrés tenía 33, 32 años, o sea, muy chico, y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Se acaba de comprar un súper departamento, tenía como 1000... Entonces sí, brusco la partida del Gillo, muy brusca. Yo llego a la casa de Andrés, y está la mamá, y me dice, Coti, mi Gille, me dice. Mi Gille se fue. Otra fue muy fuerte. El dolor está, la pérdida está. No es, yo tengo 6 hijos, aunque hubiera tenido 100, la pena habría sido exactamente igual. Que muchas veces decía, pero tú tienes más hijos. No es eso, es la pérdida de él. Además vivíamos los 3.
Su papá, él y yo. En el caso que tuvo la mamá de mi abuela, aprende a vivir con el dolor. Pero ahí tiene que pasar mucho tiempo para que uno lo pueda hablar, para que uno pueda recordarse con una cosa que no sea una angustia tremenda y una pena, porque es demasiado fuerte. Yo no sé cómo estoy viva. Porque el dolor, yo creo que me podría haber muerto de pena, de dolor. Ahora, puede ser que todos los dolores de las madres no son iguales o no se sientan iguales, pero no es que yo hubiera querido más que otras mamás. No, pero mi estructura mental y física, yo me hice polvo. Nos tocó ser compañeros de clase y éramos muy diferentes, porque yo chileno toda la vida, pero me refiero a viviendo acá en Santiago de Chile, y Andrés siendo chileno, pero él venía llegando en ese momento de Roma, porque el papá de él había sido piloto de Salvador Allende. Y estuvieron exiliados, estuvo en Libia, estuvo en Estados Unidos y estuvo en Italia. Nosotros dos en una protesta en el año 87, por ahí, en Alamea, en la Alamea, y arrancando de carabineros, ¿no es cierto? Corriendo bombas lacrimógenas, y nos metemos en un callejón. Y yo me quedé porque me ahogué con las bombas. Ajá. Y Andrés, que había salido, volvió a buscarme. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo de Andrés. Y de ahí me dejó marcado. O sea, que él me fuera a buscar y me sacara de ahí. Él era mucho más grande que yo y como yo te digo, yo estaba recién metiéndome en el mundo de la música. Había tenido bandas en el colegio, pero esta fue la primera vez, por ejemplo, Sí, profesor, o sea, ya que profesional. yo toqué en un lugar donde nos pagaron. Nos pagaron 13 lucas. Pero sin duda todos, el denominador en común era la música. Éramos todos fanáticos de la música en ese curso, en esa escuela. Era la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Era lo que nos reunía. Pero indudablemente Andrés tenía una visión mucho más global, cosmopolita al respecto. Teníamos muchísima relación personal, me enseñó a conducir, o sea, teníamos muchísima. Con él fui al primer y único partido de fútbol que he ido en mi vida. O sea, era un amigo, muy amigo, muy querido, y le conocimos prácticamente desde que llegamos. Y para mí, por encima de músico y todo, era amigo, una persona muy querida. Andrés tenía una cualidad que yo creo que muy poca gente tiene, y de verdad, y nos reíamos mucho de eso con él, o sea, no es algo que uno diga porque él no está o por homenaje. No, era como un Barça adorable, entonces era como... Javiera, no sé, cualquiera a la casa, sí. Hazte unos huevos, porfa. Como que él contaba con que uno iba a hacer las cosas por él, como... Y era, pero así, de una forma tan simpática, que a todo el mundo le caía bien. Yo no conozco gente que haya dicho así como, ay, Andrés, qué mala onda, porque lo hacía con una simpatía que no sé cómo, no te puedo explicar. Era siempre el líder del grupo del barrio cuando éramos chicos y todos lo seguían y hacían sus maldades también, qué sé yo, era muy... no hiperactivo para nada, pero sí muy activo socialmente y muy seguido por todos. Siempre era el líder. Yo lo recuerdo muy sonriente, hacía muchas bromas, hablaba idiomas, le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho la buena música. Él decía que se podía saber si un músico era buen músico mirando a su novia, porque entonces te mostraba, veías si tenía buen gusto. No se trataba de que fuera más guapo, no, sino si tenía buen gusto. Si era una chica fina, elegante y tal, decía, este músico es buen músico porque tiene buen gusto. Y eso para Andrés era lo principal, el menos es más. Andrés, yo siempre lo recuerdo con una dicotomía entre una personalidad muy fuerte, era un tipo a ratos pesado. ¿Sí? Tú podrías considerarlo así medio antipático, un poco creído. Y eso es porque tenía una personalidad, una seguridad en sí mismo muy grande. Pero al mismo tiempo era el tipo que te pasaba a buscar, que siempre estaba llamando para que nos reuniéramos, para que hiciéramos cosas. Era en ese sentido muy cariñoso. Podía ser muy serio. Nos regalaba la amistad y la energía gratuitamente, digamos. Que me parece bien, porque habla de carácter, digamos.
pero sí tenía muchos amigos y era muy amistoso y lo pasaba muy bien. Él tenía un humor muy agrio a veces. ¿Ah? Y claro, y entonces le echaba bromas y le echaba tallas a alguno y le ponía sobrenombres a otros y no a toda la gente le gustaba. Andrés de verdad era bien carepalo para todo, como que no sé si le importaba mucho caer mal o caer bien. Yo te digo porque a la gente le caía bien siempre, por eso mismo. Tenía carácter, pero no era una persona que anduviese agrediendo por la vida. Era un gallo que le gustaba cocinar, por ejemplo, que en esos tiempos no se estilaba. Andrés era como el tío choro, así como, viste, como el tío bacán, desde chico así como con sus gorros, muy canchero y como relajado. No, y con su pelo, y se echaba sus cosas para el pelo y su ropa, taquilla. Era un tío divertido, simpático, le encantaba el cine. Creo que era un genio que le faltó mucha vida y mucha obra. Andrés no tenía esa estructura para mí y creo que como de enrollarse por las cosas. No resultó otra cosa. Cero rencorosa, digamos, pues, en el sentido que todo se lo olvidaba inmediatamente. Era una persona que si te quería y te estimaba, lo iba a hacer todo por ti. Y del momento que llegó Beto, ahí realmente nace la ley. Porque antes de Beto hubo un proyecto, hubieron muchas cosas, pero realmente la ley nace cuando llega Beto y empezamos a trabajar juntos. Los segundos corren poco a poco y nuestro tiempo va. Cuando contaban ópera también cantaba. Él fue músico desde chico. O sea, pero entonces le daba lo mismo, lo más pop, algo tradicional o ópera. Todo. Él cantaba, se ponía encima de la taza del baño en esa playa y cantaba. Recuerdo siempre, tenía un coche, un Morrison se llamaba, que además le pegaba porque tenía motor Smith. Y el coche era Morrison, entonces como era tan fanático de los Smiths y tenía la palanca de cambios aquí, entonces me acuerdo que salimos de mi casa, que era una calle pequeñita, y directamente me metió en Providencia. Y yo, claro, no había cogido un coche en mi vida. Ah, tú tranquila, que el resto esperan. Me acuerdo, no sé, anécdotas como que nos dejaban entrar, porque tú teníamos todas 16 y nos dejaban entrar a la discoteca. Y yo en la puerta así, está Andrés Bove y Andrés saliendo, músico así. Ella, que entre. Y nosotros así. ¡Ah! Teníamos camarote, 6 hijos tengo yo. Entonces teníamos camarote y yo los mandaba a estudiar. Entonces cuando yo veía que él sentía que yo llegaba, se ponía a estudiar en el camarote de arriba. Y de abajo tenía el condorito. Pero ponía el libro por arriba. Eso es típico de Andrés. Andrés era fanático del albozado, yo también soy fanático, pero Andrés se pasó. Y lo que hizo que nosotros fuéramos nacionalmente reconocidos como azules, absolutamente azules. Y un día llega el manager y nos comenta que estaba súper contento porque iba a jugar el Real Madrid, venía a jugar el Real Madrid con Colo-Colo. Y que había cerrado un contrato con muy buen cheque. Y nosotros así, pero ¿cómo? Colo-Colo le decíamos. Y tuvimos que ir a cumplir ese compromiso. Tocar allí. Imagínate lo que fue tocar ahí, babucheado. En Chilevisión hacían un programa como en la tarde, que puede haber sido Extra Jóvenes, pero no estoy segura, parece que era otro, donde bandas se probaban, capaz que haya sido Extra Jóvenes. Yo me acuerdo que Andrés salió con un sombrero y nosotros así escribiendo cartas con mi amiga. Mi abuela nos puso en la casa con mi mamá a escribirle cartas como al grupo del sombrero. No, el gallo del sombrero es mío. Había triunfado en un concierto de la Universidad de Chile, yo feliz. Ay, qué bueno, yo sí. ¿Y cuántas bandas tocaron? 2. Puesto sacaste el segundo. ¿Y no había más que 2? No había nada más que 2. Pero él llegó de ganador. Fue muy amigo mío y tuvimos como una especie de romance. Algo que se guardaba. Algo que se guardaba. Le conocí algunas pololas, las más, por supuesto, estables. Pero tengo entendido que Andrés era bastante... tenía su éxito en el ámbito femenino. Era un tipo guapo, era un tipo que además eso de ser artista, no, ese canchero era muy simpático. Se enamoró un par de veces, también muy apasionadamente, pero creo que hay un caso nomás. Diría, uno, que dejemos ahí en el... Que vamos a en tintero. Sí, una polola colombiana que estuvo muy enamorada. Vuele con mis alas, volaré hacia ti. Importante para nosotros, en todo caso, es la libertad artística que tengamos y el control que tengamos sobre todos nuestros proyectos. Es decir, nosotros jamás vamos a hacer algo preestablecido, como decía Beto, en el que nos digan, pero tiene que ser una cumbia, una balada, como las que canta Mijares. Eso, en ese aspecto nosotros no transamos. Yo creo que es interesante para cualquier músico y grupo musical, en este caso,
atreverse a hacer cosas, pero hacerlas bajo los propios criterios del artista. Espera solo un poco, que pronto llegaré. Mi vida es incompleta si tú no estás aquí. Todo me gustaba. Todo lo que hacen. Soy poco objetiva en eso. Encontraba que todo era de un talento extraordinario, Andrés. Lo primero de Andrés es el talento. El talento y probado, digamos. No solamente fue en crear bandas que fueron importantes acá en Chile, que quizá una de las más importantes, que es La Ley. También fue crear el sonido de cada banda, que fue, por ejemplo, La Ley. Para crear ese sonido, él estuvo 8 meses encerrado, solo, buscando cuál iba a ser el sonido, cuál iba a ser el sonido de la guitarra, cuál iba a ser el sonido del grupo. Siempre me sorprendió cómo componía, siempre estaba, como decías tú en algún momento, estaba como un paso más adelante, siempre lo que hacía era como wow. Andrés fue, yo te diría, más visionario de lo que se hizo más en el 2000, o sea, cuando salió Supernova. Yo creo que fue visionario. Bueno, trabajó con muchos grupos, trabajó con la banda El Pequeño Vicio, con Aparato Raro, donde conoció a Rodrigo Boiti. Cuando nos conocimos mejor fue cuando en Aparato Raro, que era la banda donde yo tocaba, se fue el guitarrista y Andrés lo reemplazó en la última época de Aparato. Y de ahí nosotros hicimos migas y nos llevamos muy bien musicalmente. El Andrés propone también como canciones muy buenas, radiables, también con una mentalidad marquetera. Que en ese tiempo era como, no, va de retro, si tú eres un rockero o un músico, tenía que ser como en respuesta al sistema, y él no, una persona que abrió el camino del pop en Chile. Me encantaba como cantante. Yo cuando me fui no lo había ido nunca a cantar y cuando oí las cintas cantando, digo, el tío cantaba bien. Y nunca había yo no había ido a cantar, no sabía ni que quería cantar. Era un increíble guitarrista. Yo te diría que más allá de su talento, es su insistencia. Y creer que los pasos eran, digamos, pasaban a ser pasos naturales, pero con mucho esfuerzo por medio. Como surgen todos los grupos. O sea, no hay nada como más especial de lo que han hecho mucha gente. Se junta Andrés con Rodrigo Boitis, mi compañero acá en Psycho, y en La Ley, por supuesto. Y decidieron así, ya, vamos a hacer una cosa buena de una vez por todas. Y después se hizo La Ley, y yo no sé si me equivoco, pero La Ley fue fundada por Andrés y por Luciano. Y nadie más. Y Rodrigo. Y Rodrigo, el Coti. Rodrigo. Y empezaron a buscar vocalistas. Varias. Y ahí llegó este niño, el Beto. Cueva. El Beto llegó como recomendación de Clavería, de Mauricio Clavería, que era el baterista. Y también ya está incorporado al proyecto. Y él me daba risa porque decía que tenía un primo que venía llegando a Canadá. Era verdad que venía llegando a Canadá, pero de primo tenía bien poco. Era como para que le dieran la pasada. Un poquito de... Fue visionario y fue muy certero en sus pasos también. Fue muy certero en el sentido, ya estuvo con Pequeño Vicio, lo hizo increíble, lo hizo a su máximo, después pasó a otra etapa. Y cada etapa la hacía muy bien. Paraíso Perdido, bueno, tuvo muchos cantantes distintos, terminó con Javiera Parra, con quien también pololearon un pequeño tiempo. Yo te voy a decir algo que no sé si se sabe, pero Andrés tenía todo fríamente calculado y planeado, en el sentido de que dominaba como no pasaba en ese tiempo, muchas variables de la música y que hacen que una cosa trascienda. Por ejemplo, la imagen.
desde muy chico ya sabía la importancia de los medios, de la prensa, cosa que en ese tiempo era una industria totalmente incipiente, que no existía casi. El primer disco, y me acuerdo que también cuando empezó a sonar en las radios y sacaban el primer lugar, fue una época muy bonita. ¿Y una que sentía como mamá? Un orgullo, tremendo orgullo. Estábamos todos muy entusiasmados porque creíamos que lo que estábamos haciendo era lo mejor. Y ese profesionalismo, esa dedicación, esa pasión que le pusimos a cada nota que hicimos, a cada trabajo y paso que íbamos avanzando, fue lo que nos llevó a tener un éxito a nivel regional, iberoamericano, porque fuimos a tu país también, un par de veces. Él, la primera vez que hubo un manager fue Sanfuentes, o sea, también nació con ellos porque él era, en ese sentido, tenía, digamos, the whole picture, así, la imagen completa de lo que era, lo que tenía que ser una banda, ¿cachai? Y también interesante eso, porque si bien él estaba atrás de la ley, la cara de la ley era el Beto, que era el Mino, y él era como el compositor, porque en ese tiempo Beto no componía. Él era el compositor, pero él sabía quedarse a un lado. Ahora no hay duda alguna que Andrés era el líder de la banda, pero absolutamente. Su intención era volar a México. Volar a México. De todas maneras. ¿Y no porque desde ahí la industria era más fácil o mejor vender? De todas maneras. Él iba a lo grande. A mí no me cabe duda que Andrés, estando vivo, hubiese estado en este auge latino en Estados Unidos, hubiese tocado, producido discos para Shakira, por decir algo. O hubiese trabajado más bien para el lado anglo. Ahora él iba a cosechar todo lo que habían sembrado. Y venía un momento grande de reconocimiento grande para la ley. La ley, esto nunca se puede, digamos, saber porque es una especulación, pero podría haber sido incluso más grande de lo que fue con Andrés. Mi vida es incompleta si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Él siempre quiso cantar, no era el mejor cantante, era un excelente compositor, pero igual finalmente él iba a cantar, lo estaba haciendo. De hecho, las canciones lo hace súper bien, las canciones inéditas que te digo que serían nuevas, entre comillas. Pero sí, pero sin duda estaría componiendo, cantando, con discos solistas. Me acuerdo de un festival de Viña que yo estaba yo mochileando, así sin un peso con unos amigos, como en Chiloé, perdido en unas carpas que se llovían todas, pero Andrés tocaba en el Festival de Viña. Entonces había que conseguirse un lugar para poder ver a Andrés en el Festival de Viña. Y me acuerdo que nos conseguimos, al final fuimos a la casa de no sé quién, que nos conseguimos en Valdivia, parece que lo vimos, sí, en Valdivia. Y es súper emocionante, porque más que en ese... ¿Lo viste por la tele? Lo vi por la tele, claro, lo vi por la tele, así como chocha, así como mi tío Andrés. Y cantó, o sea, de Andrés era la versión de Angel de los Rolling Stones, y que yo así, hasta el día de hoy la amo, la escucho, me acuerdo mucho de Andrés, bueno, siempre me acuerdo mucho de Andrés. Se generó una cosa también súper fuerte mediática donde nos juntamos todos los músicos, por ejemplo, los futbolistas que lo conocían porque él era de verdad, o sea, lo suyo con la 1 era broma. Llama a un señor y me dice, no, yo soy habla el doctor Orozco. Y yo soy doctor Orozco, bueno, era el doctor Orozco, así, y fueron todo el equipo, y todos los músicos, y toda la gente, porque además que había un montón de gente, de fans, o de gente que a lo mejor le gustaba la ley, o a lo mejor gente que lo había visto alguna vez. La iglesia estaba atestada de fans también. Fue la primera vez que hubo también como un reconocimiento así... público masivo, ¿no? Claro, público masivo, y también con la sensación en ese tiempo era todo muy incipiente la industria, ¿cachai? Pero con la sensación de que se había ido una persona importante. Alguien de peso. Sí. Un funeral muy grande, con una cantidad de motoristas, ¿no? Cuando Andrés era muy amante de su moto.
fue súper impactante verla, y ahí uno también mide un poco el cariño de la gente o la relevancia que tienen ciertas figuras, porque tú veías así como lleno, fue súper como impactante para nosotros también como familia, saber que lo querían tanto, era bonito, muy bonito. Los últimos acontecimientos hacen dudar de una posible reunificación. Hoy se vive el rompimiento radical de un grupo de amigos que algún día, cuando eran inseparables, soñaron con dictar la ley del rock en Chile. ¿Cuántas veces intenté alejarme de tu red? Muchas más de las que yo recuerdo. Blanco viste tu obsesión. No sabíamos qué íbamos a hacer, hacia ese nivel era. Y estuvimos ahí varios días pensando, hacíamos un asadito, lloramos, y planificábamos un montón de cosas. Hasta que empezamos a trabajar material que había dejado Andrés, y llamamos obviamente al Rucio, a Pedrito Frugone, porque él siempre nos acompañó en las giras, entonces no hubo que conversar nada ahí. Y sí, había como una... En la banda había una sensación de que él seguía presente y de que este disco era conmemoración a él. Había muchas canciones, ¿no? Que sí, había muchas canciones de él. Entonces había todo un espíritu, ¿no es cierto?, de que todo esto iba a continuar por él. Y así creo que hicimos el mejor disco de la carrera, La Ley, en el fondo, porque la carga emocional que tuvo todo ese trabajo, yo creo que está plasmado en ese disco Láser. Ahí está la emocionalidad, la carga energética y la fuerza también, ¿eh? Porque en realidad fue una batalla poder salir adelante, porque mucha gente en los medios también nos enterraron vivos también. No sé si en los medios, pero aquí a mí me llena de felicidad, por ejemplo, que vengan a poner unas puertas aquí y vean la fotografía. Y me diga, oye, de la ley, Andrés. Ay, y yo me pongo a llorar. Dice, sí, o sea, René, Andrés sigue siendo actualmente absolutamente conocido. Actualizado por una generación de gente que ya... claro, sobre los 40 años. Pero no hay duda, que él en la música tiene un puesto muy importante. Yo creo que Andrés está feliz, como es recordado hasta el día de hoy. Porque yo creo que a nadie le cabe duda que él fue si bien no fue un gallo muy mediático, por lo que comentábamos hace un poquito, fue un gallo que cambió un poco el rumbo de la música rock pop acá en Chile. Andrés, hay que escuchar su música. Ese es su legado, eso es lo que quedó. Su personalidad está ahí, se refleja en cada nota. Sus canciones y con una banda que hasta ahora, digámoslo con todas sus letras, ha sido la única que ha logrado conquistar el mercado, ponte tú, gringo, latino. Yo creo mucho en eso, como que cuando parte la gente que uno quiere o que es cercana a uno, son angelitos que a ti te cuidan. Entonces yo como en ese sentido, como que confío en que Andrés está ahí. Acá tengo a la Mila y yo le confío. Yo sé que la Mila tiene su tío Andrés dando vuelta por ahí que la puede ayudar en caso de algo. No quiero partir sin antes recordar a alguien que siempre sigue vivo en este escenario con nosotros. Una persona muy creativa, muy emprendedora que nos unió a todos y formó este grupo. Me refiero al señor amigo nuestro, Andrés Bove.